¿Qué sucede cuando una artista olvidada, que trabaja como camarera para sobrevivir, se enfrenta a un hombre que puede comprar el mundo? Esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de Clara Ara Evans, una mujer armada únicamente con su integridad, y Alexander Sterling, un titán multimillonario acostumbrado a que todos le digan que sí. Una noche, en el restaurante más exclusivo de Malibú, una sola palabra de desafío, no, desata una tormenta. Le costó su trabajo. Pero lo que ocurrió después es algo que nadie podría haber predicho. Es una historia sobre el dolor, el arte y un gesto tan audaz que cambiaría sus vidas para siempre. El aire en Aurelia, situado al borde de la costa de Malibú, estaba impregnado del aroma del dinero y el azafrán. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una obra maestra panorámica del sol derramándose en el Océano Pacífico, una vista tan perfecta que casi parecía irreal. Dentro, el tintineo de la platería Christoph contra la porcelana Bernardo era el latido suave del restaurante. Para los clientes, esto era un martes cualquiera. Para Clara Ara Evans, era otro turno de 6 horas equilibrando su vida en una bandeja. Clara Ara, de 24 años, tenía esa gracia silenciosa que a menudo la hacía invisible, un rasgo deseable en el mundo del servicio de élite. Se movía entre las mesas con la economía de movimientos de una artista, su mente a menudo a kilómetros de distancia, mezclando tonos de cerúleo y amarillo de cadmio en un lienzo mental. Ser camarera en Aurelia pagaba el exorbitante alquiler de su pequeño apartamento en North Hollywood y, más importante aún, financiaba los materiales artísticos que eran su verdadera savia. Su pequeño estudio era su santuario, el único lugar donde no era invisible, sino una creadora. Esa noche, la codiciada mesa de la esquina, la que ofrecía una vista despejada del atardecer, estaba ocupada por el tipo de hombre que no solo dominaba una sala, sino que poseía el mismísimo aire en ella. Alexander Sterling. Incluso si no conocía su nombre, reconocía su tipo. Su traje era un Tom Ford a medida, oscuro y severo. Su reloj, un Patek Philippe que costaba más que el título universitario de arte de Clara Ara. Era el CEO de Sterling Dynamics, una firma global de capital privado que devoraba empresas con la letalidad casual de un gran tiburón blanco. Con él estaban 2 hombres más jóvenes, aprendices de aduladores, que reían un poco demasiado fuerte ante sus comentarios secos y cortantes. La sección asignada a Clara Ara, su mala suerte. Durante la primera hora, el servicio fue rutinario. Recitó los especiales con una indiferencia practicada, describió los maridajes de vino con una experiencia que desmentía su preferencia personal por la cerveza barata, y soportó la forma casual en que la despedían con un gesto de la mano. Alexander Sterling apenas la miró, su mirada fija en su teléfono o dirigida hacia el océano, su expresión dura e indescifrable. El problema comenzó con el vino derramado. Uno de los hombres más jóvenes, esforzándose demasiado por impresionar a su jefe, gesticuló salvajemente mientras contaba una historia y derribó una copa de Burdeos añejo. El líquido carmesí salpicó el mantel blanco inmaculado como una escena de crimen. Torpe, murmuró Sterling, sin levantar la vista de su teléfono. La palabra fue baja, pero aterrizó con la fuerza de una bofetada. El joven se sonrojó de vergüenza. Clara Ara estuvo allí en un instante. No hay problema, señor. Déjeme encargarme de eso. Trabajó eficientemente, sus movimientos rápidos y precisos. Mientras recogía cuidadosamente el mantel manchado, Sterling finalmente levantó la vista, sus ojos grises como el acero posándose en ella por primera vez. Notó una pequeña mancha de pintura azul ultramar en su muñeca, justo debajo del puño. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz teñida de una curiosidad clínica y aburrida. Clara Ara hizo una pausa. Lo siento, señor. Él señaló con la barbilla hacia su muñeca. La pintura. ¿Pasas tus días pintando con los dedos? Los 2 hombres más jóvenes rieron disimuladamente. Clara Ara sintió un calor familiar subir a sus mejillas. Era el escozor del desprecio, el menosprecio casual de lo único que la definía.
Soy pintora, señor, dijo, con la voz tensa pero controlada. Sterling soltó una risa corta y sin humor. Se recostó, evaluándola como si fuera un espécimen curioso. Pintora, por supuesto. Una de esas. Déjame adivinar, pintas atardeceres y gaviotas. Las vendes en el muelle por $50 a los turistas. Mi arte no se vende en el muelle, dijo ella, su compostura comenzando a deshilacharse. No. Entonces, es una búsqueda seria, un pasatiempo para pasar el tiempo de chicas aburridas esperando que un esposo pague las cuentas, continuó, sus palabras goteando con descendencia. Tomó su vaso de agua y dio un sorbo lento y deliberado, sin apartar los ojos de los de ella. Dime, entonces, ¿qué pintas? ¿Tonterías abstractas que requieren una explicación larga y tediosa que nadie entiende realmente? Eso fue todo. No solo la había insultado. Había tomado una bola de demolición contra los cimientos mismos de su identidad. Había reducido su pasión, su lucha, su trabajo que desnudaba su alma a un cliché barato y sexista. Cada hora antes del amanecer que pasaba en su estudio. Cada dólar que juntaba para un nuevo tubo de pintura al óleo. Cada sacrificio que hacía, todo trivializado en un solo aliento descuidado. Algo dentro de Clara Ara se rompió. No fue ruidoso ni teatral. Fue un cambio silencioso y profundo. La deferencia practicada de la camarera se desvaneció, y la artista, la creadora ferozmente protectora, tomó su lugar. Se enderezó hasta alcanzar su plena altura, con la bandeja a un lado. Miró a Alexander Sterling directamente a los ojos. Sus ojos, de un cálido avellana, ahora eran tan fríos y duros como los de él. Pinto lo que me importa, dijo, su voz baja y firme, cortando el murmullo ambiental. Y mi trabajo, mi alma, no es un tema para tu diversión en la mesa. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Los dos asociados miraron de Clara Ara a su jefe, sus rostros congelados en incredulidad. La leve sonrisa burlona de Sterling desapareció. Nadie le hablaba así, nunca. Colocó su vaso con un suave clic. ¿Qué acabas de decirme? Repitió Clara Ara, pronunciando cada palabra con una claridad escalofriante, que estás siendo irrespetuoso y no continuaré sirviendo esta mesa. Se volvió hacia uno de sus colegas, un camarero junior llamado Leo, que miraba con ojos grandes y aterrorizados. Leo, por favor informa a mi gerente, Marco, que la mesa 12 necesita un nuevo camarero. Sin mirar de nuevo al multimillonario, giró sobre sus talones y se alejó, con la espalda recta como una vara. Podía sentir su mirada quemándola, una fuerza tangible de pura furia destilada. No se detuvo, no miró atrás. Caminó directamente a la estación de servicio, colocó su bandeja con una mano que ahora temblaba y tomó una respiración profunda y estremecedora. En un minuto, Marco, el gerente impecablemente vestido y perpetuamente ansioso del restaurante, estaba a su lado. Clara Ara, ¿qué demonios fue eso? ¿Sabes quién es ese hombre? Siseó, su rostro pálido. Es un invitado que me estaba insultando personalmente, respondió ella, su voz temblorosa pero firme. Es Alexander Sterling. Podría comprar todo este bloque y convertirlo en su estacionamiento personal. No le hablas. Solo le sirves. Discúlpate ahora. No, dijo Clara Ara, la palabra sabiendo a libertad y terror. No me disculparé por exigir un respeto básico. Marco la miró como si lo hubiera abofeteado. Miró nerviosamente hacia la mesa de Sterling. El multimillonario ahora estaba de pie, hablando en voz baja pero amenazante con sus asociados. Miró a Marco y a Clara Ara, su expresión una máscara de rabia fría. La decisión de Marco fue instantánea. Era un hombre que entendía las dinámicas de poder por encima de todo. Estás despedida, Clara Ara, dijo, las palabras saliendo apresuradas. Toma tus cosas. Has terminado aquí. Vete ahora antes de que llame a seguridad. La contundencia de la situación la golpeó como un golpe físico.
Despedida. Así de simple. Por un momento, el mundo se inclinó, el peso de su alquiler, sus facturas, sus materiales artísticos aplastándola. Miró más allá de Marco hacia la mesa 12. Alexander Sterling la observaba, su rostro impasible, victorioso. Había aplastado a la mosca. Clara Ara no suplicó. No discutió. La misma calma extraña y desafiante que le permitió negarle el servicio ahora guiaba sus acciones. Asintió una vez a Marco, se dio la vuelta y caminó hacia el vestuario del personal. Los susurros silenciados de sus antiguos colegas la seguían como un fantasma. El viaje de regreso a North Hollywood fue un borrón de semáforos y lágrimas que se negó a dejar caer. La adrenalina del enfrentamiento se había transformado en un temor frío y pesado en la boca de su estómago. Había defendido sus principios, sí, pero los principios no pagaban el alquiler. Entró en el apartamento que compartía con su mejor amiga, Maya. El pequeño espacio era un estudio de contrastes. El lado de Maya era ordenado, organizado, lleno de libros de texto sobre marketing y negocios. El lado de Clara Ara era una explosión controlada de creatividad. Lienzos en varias etapas de finalización estaban apilados contra la pared. El aroma de trementina y aceite de linaza flotaba débilmente en el aire, y los libros sobre Ellen Frankenthaler y Joan Michey estaban apilados en montones. Maya estaba en el sofá, con la laptop abierta. Levantó la vista y de inmediato supo que algo estaba mal. Clara Ara, ¿qué haces en casa tan temprano? Parece que hubieras visto un fantasma. Clara Ara dejó caer sus llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y finalmente dejó que sus hombros se hundieran. Me despidieron. La laptop de Maya se cerró de golpe. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Marco finalmente perdió la cabeza por cómo apilas los platos de pan? Rechacé servir a un cliente. ¿Quién? Alexander Sterling. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Conocía el nombre. Todos en Los Ángeles conocían el nombre. Oh, Clara Ara, ¿qué hizo? Clara Ara relató todo el intercambio humillante. El comentario sobre pintar con los dedos, la burla sobre su arte como un pasatiempo para chicas aburridas, su absoluto desprecio aplastante por la pasión de su vida. Mientras hablaba, la ira regresó, eclipsando el miedo. No podía quedarme allí y soportarlo, Maya, terminó, su voz cargada de emoción. No podía dejar que me hiciera eso. Sentí como si estuviera intentando borrarme. Maya se acercó y la envolvió en sus brazos. Hiciste lo correcto. Es un monstruo notorio. Olvídalo. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Pero más tarde esa noche, mucho después de que Maya se había ido a la cama, Clara Ara yacía despierta mirando al techo. La valentía se había desvanecido, dejando tras de sí una cruda realidad. Estaba desempleada con menos de 2,000 pesos en su cuenta bancaria. Se levantó y caminó hacia la esquina del salón, separada por una cortina, que servía como su estudio. Encendió la única lámpara de techo. Allí, en el caballete, estaba su obra actual. Era un lienzo grande, un vórtice arremolinado de índigos profundos, violetas furiosos y una raya desesperada y esperanzada de oro brillante en su centro. Trataba sobre la presión, sobre la sensación de ser aplastada por las expectativas y las circunstancias, y la lucha por encontrar la luz dentro de ello. Era crudo, emocional y profundamente personal. Era todo. Al mirarlo, sintió una nueva oleada de desafío. Él podía quitarle su trabajo, pero no podía quitarle esto. Esto era suyo. Su último pensamiento antes de caer en un sueño inquieto fue la frase silenciosa y firme que le había dicho: mi arte no está en venta. A kilómetros de distancia, en una enorme mansión modernista en Pacific Palisades que parecía más un museo que un hogar, Alexander Sterling también estaba despierto. La furia que había sentido en el restaurante se había disipado, dejando un vacío extraño e inquietante.
Estaba frente a una enorme pared de vidrio, con un vaso de Macallan 25 en la mano, mirando la ciudad brillante e indiferente. La casa estaba en silencio. Había estado en silencio durante 13 meses. 13 meses desde que Eleyanena había muerto. El enfrentamiento con la camarera, Clara Ara, como había oído que la llamó el gerente, se repetía una y otra vez en su mente. No era su desafío lo que lo perseguía. Eran sus palabras: mi arte no está en venta. Caminó por los fríos pasillos minimalistas, sus pasos resonando en el mármol pulido. Entró en una habitación al final del ala oeste. Era la única habitación que los decoradores no habían podido tocar, un estudio de arte. Estaba impecable, sin usar. Un gran caballete estaba cerca de la ventana, con un lienzo en blanco aún estirado sobre él. Frascos de pinceles estaban alineados, sus cerdas limpias. Tubos de pintura estaban organizados por color, sin abrir. Este era el estudio que había construido para Eleyanena, una sorpresa para su 10º aniversario. Ella lo había visto solo una vez, una semana antes de que el cáncer agresivo que había estado creciendo silenciosamente dentro de ella finalmente se la llevara. Eleyanena había sido pintora, no una aficionada, sino una verdadera artista, alguien cuyo talento él creía que algún día incendiaría el mundo. Tenía esa misma chispa feroz y protectora en los ojos que había visto en la camarera. Eleyanena había sido su luz, su humanidad. En el mundo despiadado de las finanzas, ella era su ancla a algo real, algo hermoso. Recordó una conversación que habían tenido años atrás cuando un asociado adinerado vio una de sus primeras obras y ofreció comprarla en el momento. Eleyanena había rechazado cortés pero firmemente. ¿Por qué no?, había preguntado Alexander más tarde. Ofrecía una cantidad absurda de dinero. Ella se había vuelto hacia él, con los ojos serios. ¿Por qué no ve la pintura, Alex? Ve un activo, una decoración. Quiere poseer una pieza de tu mundo. Mi arte no está en venta para él. No está en venta para cualquiera que no vea su alma. Mi arte no está en venta. Las palabras de la camarera resonaban con las de Eleyanena, una reverberación fantasmal perfecta a través del tiempo. Su crueldad hacia ella había sido una crueldad fantasma, un ataque a la memoria de la pasión que había perdido. La chica con la mancha de pintura azul en la muñeca había sido, sin saberlo, un sustituto de su difunta esposa, y él la había tratado con una viciousness nacida de su propio dolor insondable. La realización no lo golpeó como una ola, sino como un dolor profundo y desgarrador. No era un monstruo. Era un hombre vaciado por la pérdida, y había vertido todo su dolor y rabia en una desconocida, una joven que probablemente solo intentaba pagar sus facturas, una joven que también era artista. Terminó su whisky de un largo trago, el licor quemándole la garganta. El remordimiento, una emoción que raramente sentía en su vida profesional, ahora lo consumía. Una disculpa no era suficiente. Una disculpa de un hombre como él a una chica como ella sería insignificante. Otro juego de poder. Tenía que ser algo más. Algo que abordara el núcleo de su transgresión. No solo la había insultado. Había menospreciado su sueño, el sueño que compartía con Eleyanena. Regresó a su oficina, los primeros atisbos de una idea radical y audaz formándose en su mente. Se sentó en su escritorio, sacó su teléfono y escribió un mensaje a su sufrida asistente ejecutiva, Genevieve Albrecht. Genevieve, necesito que encuentres a alguien. Su nombre es Clara Ara Evans. Era camarera en Aurelia en Malibú. Necesito saber todo sobre ella, y me refiero a todo. Genevieve Albrecht recibió el texto de Alexander Sterling a las 5:15 de la mañana. Ya estaba en su cinta de correr, monitoreando los mercados asiáticos en una pantalla frente a ella. Nada de lo que hacía su jefe la sorprendía ya. En sus 10 años como su asistente ejecutiva, había organizado transportes en helicóptero de emergencia para un maletín olvidado.
Conseguido una especie rara de orquídea para una cena con solo 2 horas de aviso y manejado discretamente las consecuencias de más de una de sus implacables adquisiciones corporativas. Encontrar a una camarera sería un juego de niños. Para las 9 de la mañana, Genevieve tenía un expediente completo sobre Clara Evans. Era deprimentemente delgado, lo que lo hacía aún más conmovedor. Había pagado a un investigador privado por los detalles básicos. Sin antecedentes penales, sin deudas significativas más allá de los préstamos estudiantiles para una licenciatura en Bellas Artes de UCLA, una serie de trabajos de servicio para llegar a fin de mes. Sus padres eran maestros jubilados en Oregón. Tenía una compañera de cuarto, una estudiante de marketing llamada Maya Chen. Pero el investigador no había encontrado lo que Genevieve sí descubrió. Con unas pocas consultas de búsqueda expertamente elaboradas, encontró la huella digital de Clara. Era pequeña, casi inexistente. Un perfil de Facebook bloqueado, una cuenta de Twitter inactiva. Pero entonces lo encontró, una página de Instagram bajo el handle @declarevansart. Solo tenía 237 seguidores. Genevieve hizo clic. Esperaba paisajes amateur o retratos torpes. Lo que encontró la hizo detenerse. El feed era una galería de impresionantes pinturas expresionistas abstractas a gran escala. Eran audaces y emocionales, llenas de una energía cruda que la pequeña pantalla del teléfono apenas podía contener. No había atardeceres ni gaviotas. Había tumulto, alegría, rabia y un uso impresionante del color. Genevieve, cuyos propios gustos se inclinaban hacia la fotografía minimalista, estaba genuinamente conmovida. Desplazó hacia abajo, leyendo los subtítulos. No eran explicaciones pretenciosas. Eran solo una fecha o una sola palabra, presión, silencio, respiración. Capturó todo el feed y lo adjuntó a un correo electrónico conciso junto con el informe del investigador. Lo envió a Sterling con el asunto, información sobre Clara Evans como solicitado. En su oficina con vista a Century City, Alexander abrió el archivo. Leyó el informe del investigador en segundos, su mente catalogando los datos de su vida, la deuda estudiantil, el apartamento de bajo alquiler, la lucha. Pintaba una imagen de una vida vivida al borde financiero en pos de una pasión. Luego hizo clic en el enlace a su Instagram. Se quedó helado. La primera imagen era la que ella estaba trabajando actualmente, el vórtice de índigo y oro. La miró fijamente, su mano flotando sobre el ratón. Era como si la artista hubiera alcanzado su propio pecho y pintado el dolor que lo había estado estrangulando durante 13 meses. Era caótico y oscuro, pero esa franja de oro hablaba de una esperanza desesperada y resistente. Hizo clic en el resto de su trabajo. Vio pinturas que reflejaban la furia que sentía contra el universo, y otras que capturaban una melancolía silenciosa que conocía demasiado bien. Su estilo no era como el de Elyanena. Era más agresivo, más moderno. Pero el alma, la honestidad emocional, era la misma. Esto no era el trabajo de una aficionada. Era el trabajo de un talento importante y no descubierto. La vergüenza que había sentido la noche anterior regresó multiplicada por 10. Había estado al borde de este talento increíble y había intentado aplastarlo con sus palabras descuidadas. Presionó el intercomunicador para Genevieve. Consígueme a Richard Vance en la línea. Richard Vance no solo era el principal abogado inmobiliario de Sterling Dynamics, sino también el cuñado de Alexander, el hermano mayor de Elyanena. Era un hombre pragmático y directo que había estado observando el comportamiento cada vez más errático de Alexander con creciente preocupación desde la muerte de Elyanena. Alex, la voz de Richard llegó a través del altavoz. ¿Qué pasa? Quiero comprar la antigua propiedad DuPont en la colonia de Malibú, dijo Alexander, su voz plana. Hubo una pausa. ¿La villa frente a la playa, la que ha estado en litigio durante 3 años? Alex, ese lugar es una fortaleza de problemas legales, problemas de título, disputas de zonificación. Estoy al tanto,
lo interrumpió Alexander. Quiero que los resuelvas. Todos. Hoy. Usa los recursos que necesites. Paga lo que tengas que pagar. Quiero el título limpio y la escritura en mi posesión para el final del día laboral. ¿Puedo preguntar por qué el interés repentino en una propiedad que es básicamente una pesadilla para los abogados?, preguntó Richard, con una nota de sospecha en su voz. Alexander miró la pintura en su pantalla. La voy a regalar. Esta vez, el silencio al otro lado de la línea fue mucho más largo. ¿Vas a regalar una propiedad frente a la playa de 40 millones de pesos? ¿A quién? A una joven llamada Clara Ara Evans, dijo Alexander simplemente. Solo hazlo, Richard. Colgó antes de que Richard pudiera protestar más. Luego llamó a Genevieve de nuevo. Genevieve, tengo una segunda tarea para ti. Requiere la máxima discreción y sensibilidad. La llamada llegó a las 2:30 de la tarde. Clara Ara y Maya estaban en medio de una reunión de presupuesto de crisis, que consistía en fideos ramen y la laptop de Maya abierta en una hoja de cálculo que se veía cada vez más sombría. El teléfono de Clara Ara vibró. Número desconocido. Normalmente los ignoraba. Deberías contestar, dijo Maya. Podría ser una oferta de trabajo. Clara Ara suspiró y respondió, poniéndolo en altavoz. Hola. ¿Puedo hablar con Clara Ara Evans, por favor? La voz al otro lado era femenina, clara e impecablemente profesional. Soy yo. Señorita Evans, mi nombre es Genevieve Albrecht. Soy la asistente ejecutiva del señor Alexander Sterling. La sangre de Clara Ara se heló. Ella y Maya intercambiaron una mirada de puro pánico. ¿Iba a demandarla? ¿A presentar una queja? ¿De qué trata esto?, tartamudeó Clara Ara. Señorita Evans, el señor Sterling desea extender sus más profundas y sinceras disculpas por su conducta en el restaurante Aurelia hace 2 noches, continuó la voz, suave como la seda. Su comportamiento fue inexcusable y está profundamente arrepentido por la angustia que le causó, incluida la terminación de su empleo. Clara Ara se quedó sin palabras. ¿Una disculpa de él? Como una expresión tangible de esta disculpa, continuó Genevieve, su tono inquebrantable, el señor Sterling me ha indicado que le informe que ha comprado una propiedad a su nombre. Específicamente la villa frente a la playa en 24.716 Pacific Coast Highway en la colonia de Malibú. El silencio en el apartamento fue absoluto. El único sonido era el leve siseo del altavoz. Clara Ara y Maya se miraron, su ramen olvidado. Lo siento, logró decir Clara Ara finalmente, pensando que era una broma. Creo que te escuché mal. Escuchó correctamente, señorita Evans. El título fue despejado hace 1 hora, y la escritura ha sido registrada a su nombre. La propiedad es suya, libre de cargas, con todos los impuestos sobre la propiedad pagados por los próximos 10 años. Un automóvil estará esperándola en su dirección mañana por la mañana a las 10 de la mañana para llevarla a la propiedad si desea verla. Una firma local de administración de propiedades ha sido contratada para entregarle las llaves y toda la documentación relevante. Maya arrebató el teléfono. ¿Quién es este? ¿Es esto una especie de broma enferma? Puedo asegurarle que no es una broma, respondió Genevieve con calma. Puede hacer que cualquier abogado de su elección verifique el registro público de la transferencia del título. Todo es legítimo. Clara Ara, el señor Sterling entiende que este gesto es poco ortodoxo. No espera nada a cambio. Simplemente deseaba rectificar un error de una manera que espera le brinde la seguridad y el espacio para perseguir su arte sin limitaciones. Clara Ara tomó el teléfono de nuevo, su mano temblando. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Hubo una ligera pausa al otro lado. Por primera vez, la voz de Genevieve pareció suavizarse, perdiendo su brillo corporativo. Porque le recordaste algo que perdió, dijo, casi en un susurro. Y porque vio tu trabajo.
El coche estará allí a las 10. La decisión de subirte a él es, por supuesto, completamente tuya. Buenas tardes, señorita Evans. La línea se cortó. Clara Ara y Maya se sentaron en un silencio atónito durante un minuto completo. Luego, Maya tomó su laptop, sus dedos volando por el teclado mientras buscaba en los registros públicos de propiedades del condado de Los Ángeles. Unos momentos después, jadeó. Giró la pantalla de la laptop hacia Clara Ara. Allí estaba, en el blanco y negro innegable de un sitio web gubernamental. ID de propiedad 7882-4716 PCH, propietario registrado, Evans, Clara Ara M. Fecha de transferencia, fecha actual. Era real. La camarera que había sido despedida por negarse a ser irrespetada por un multimillonario ahora era, inexplicablemente, la dueña de una villa frente a la playa en Malibú. La noche fue insomne. La mente de Clara Ara era un torbellino de incredulidad, sospecha y una esperanza aterradora y creciente. ¿Era esto un truco? ¿Un juego de poder de un tipo diferente? Los multimillonarios no regalaban villas. Estaba intentando comprarla, poseerla de una manera mucho más insidiosa que una simple compra de su arte. Es una trampa, dijo Clara Ara por 10ª vez, paseando por el pequeño salón a las 3 de la mañana. ¿O es la disculpa de un hombre que tiene más dinero que sentido común y una conciencia culpable? Contraatacó Maya, envuelta en una manta en el sofá. Piensa en lo que dijo esa mujer. Dio tu trabajo. Le recordaste algo que perdió. Esto podría ser menos sobre ti y más sobre él. Se siente sucio, confesó Clara Ara, aceptar algo tan extravagante de un hombre que me humilló. Está bien, mira, dijo Maya, sentándose. Seamos estratégicas. No pienses en esto como un regalo de él. Piensa en ello como un acuerdo. Sufriste angustia emocional y despido injustificado. Él está ofreciendo una compensación, excepto que en lugar de unos pocos miles, es una casa que parece pertenecer a la portada de Architectural Digest. La lente pragmática de Maya ayudó, pero no calmó la profunda inquietud en el alma de Clara Ara. Este gesto era demasiado grandioso, demasiado desproporcionado. Se sentía como un intento de abrumarla, de empequeñecer su desafío con una ola de riqueza. Al amanecer, tenían un plan. Clara Ara iría. Vería la villa. No se dejaría intimidar ni impresionar. Lo trataría como una inspección, una misión de reconocimiento en el extraño mundo de Alexander Sterling, y Maya iría con ella. A las 10 de la mañana en punto, un Lincoln Navigator negro impecable se detuvo frente a su edificio de apartamentos decididamente no lujoso. Un conductor con un traje impecable salió y abrió la puerta trasera, asintiendo respetuosamente. Señorita Evans, señorita Chen. El trayecto a Malibú fue silencioso. Clara Ara miró por la ventana, observando cómo el desparramado urbano de Los Ángeles daba paso al glamour bañado por el sol de la costa. Se sentía como una impostora, una polizona en la vida de alguien más. El Navigator giró hacia la colonia de Malibú, una comunidad cerrada privada conocida por sus residentes famosos y su extrema privacidad. El guardia los dejó pasar sin una palabra. Se detuvieron frente a un conjunto de imponentes puertas de madera. Se deslizaron silenciosamente, revelando un largo camino de entrada flanqueado por una exuberante vegetación tropical. Y entonces lo vio. No era una casa. Era una visión. Una impresionante estructura de 2 pisos de vidrio, acero y madera de teca cálida. Parecía flotar sobre la arena. Era moderna, pero no fría, con líneas limpias que complementaban la belleza natural del océano al que enfrentaba. Toda la pared trasera de la casa estaba hecha de paneles de vidrio retráctiles, actualmente abiertos, desdibujando la línea entre el interior y el exterior. El Océano Pacífico era su patio trasero. Una mujer con un traje de negocios impecable de la firma de administración de propiedades los esperaba. Les dio un recorrido profesional, pero Clara Ara apenas escuchó sus palabras.
Caminó por las habitaciones en un estado de trance. La cocina era el sueño de un chef con electrodomésticos Sub-Zero y Wolf. La sala de estar era vasta y aireada, con muebles minimalistas que probablemente valían más que todo lo que Clara poseía combinado. Había 4 dormitorios, cada uno con un baño en suite y un balcón privado con vista al océano. Luego, la mujer los llevó a una estructura separada conectada a la casa principal por un pasillo cubierto de vidrio. El señor Sterling solicitó específicamente que vieras este espacio, dijo, abriendo un conjunto de puertas dobles. Clara entró y su aliento se detuvo en su garganta. Era un estudio de arte. Era el estudio de sus sueños más salvajes e inalcanzables. Era el doble de grande que todo su apartamento. Un enorme tragaluz orientado al norte bañaba la habitación con una luz natural indirecta perfecta. Una pared era de teca sólida para colgar bocetos. Otra estaba reforzada para lienzos pesados. Había un fregadero industrial profundo, almacenamiento personalizado para pinturas y suministros. Y en el centro de la habitación, un caballete de última generación. Toda la pared trasera era nuevamente de vidrio, mirando directamente al infinito del mar. Esto no era solo una habitación. Era una declaración. Era un espacio diseñado con una comprensión íntima de las necesidades de un artista. Esta fue la parte que destrozó las defensas cínicas de Clara. La casa era una muestra de riqueza. El estudio era un gesto de comprensión profunda. Maya dejó escapar un silbido bajo. Vale, esto es mucho. Clara caminó hacia el centro de la habitación y colocó su mano en la madera lisa del caballete. Las lágrimas que no había derramado cuando la despidieron ahora pinchaban sus ojos. Poder crear aquí, con esta luz, este aire, esta libertad de preocupaciones, era todo lo que siempre había querido. Hay una cosa más, dijo la gerente de la propiedad, sacando a Clara de su ensoñación. Le entregó un iPad. El señor Sterling ha solicitado una reunión. Le gustaría hablar contigo aquí esta tarde. Me pidió que te informara que, si rechazas la propiedad, sigue siendo tuya sin condiciones. En la pantalla había una simple invitación de calendario, reunión con Alexander Sterling, 3 de la tarde hoy. La trampa. Ahí estaba. No una cadena legal, sino una emocional. Él le había construido la jaula dorada perfecta y ahora quería ver al pájaro. De ninguna manera, susurró Maya, leyendo la expresión de su amiga. No tienes que hacerlo, dijo. Tomamos las llaves. Cambiamos las cerraduras y contratamos a un abogado. Clara miró hacia el océano. Las olas chocaban contra la orilla en un pulso rítmico constante. Durante 2 días había sido un peón en un juego que no entendía. Primero la humillación, luego este acto de restitución abrumador e incomprensible. No podía vivir en esta casa, no podía trabajar en este estudio bajo la sombra de lo desconocido. Necesitaba entender el porqué del hombre mismo. Necesitaba mirarlo a los ojos en su propio territorio y ver si era un manipulador, un loco, o algo completamente diferente. Su miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero su curiosidad y el instinto de artista para entender la verdad oculta de las cosas eran más fuertes. Miró a la gerente de la propiedad, su voz sorprendentemente firme. Dile al señor Sterling que lo encontraré a las 3. Las horas entre la partida de la gerente y las 3 de la tarde fueron las más largas de la vida de Clara. Ella y Maya exploraron la villa, sus pasos resonando en los espacios cavernosos. Encontraron los armarios llenos de ropa informal de alta gama en la talla de Clara, suéteres de cachemira, pantalones de lino, blusas de seda. Una nota de Genevieve Albrecht decía, nos tomamos la libertad. Por favor, siéntete libre de desecharlos si no son de tu gusto. Era tanto considerado como profundamente inquietante. Literalmente te compró una nueva vida, murmuró Maya, sosteniendo un suéter gris suave. Clara sintió una creciente sensación de desapego, como si estuviera viendo una película sobre alguien más.
Para anclarse, se cambió los jeans y la camiseta por un sencillo vestido de lino negro del armario. Si iba a encontrarse con el rey, no parecería una mendiga. Lo miraría a los ojos como una igual. Después de todo, esta era su casa ahora. A las 2:59 de la tarde en punto, lo vio. No llegó en una limusina con chofer. Caminó solo por la playa. Había dejado atrás la armadura de su traje Tom Ford y estaba vestido con simples pantalones chinos y una camisa polo oscura. Parecía más pequeño sin los adornos del poder, más humano. Pero a medida que se acercaba, podía ver la misma intensidad formidable en su postura. Se detuvo al borde del deck, esperando a que ella lo reconociera. Maya dio un apretón de apoyo en el brazo de Clara Ara y luego se retiró discretamente a la casa principal, dejándolos solos en el estudio. Clara Ara estaba junto a su nuevo caballete, con los brazos cruzados. No lo invitó a entrar. Señorita Evans, comenzó él, su voz tranquila, desprovista de la arrogancia que ella recordaba. Gracias por aceptar verme. No tuve mucha opción, ¿verdad?, respondió ella, su voz más cortante de lo que pretendía. No haces que sea fácil decir que no. Un destello de algo, dolor o arrepentimiento, cruzó su rostro. Tienes razón. Me disculpo. Ese es un defecto mío. Intentar controlar los resultados. Hizo un gesto hacia la propiedad. Imagino que tienes preguntas. Tengo una, dijo ella. ¿Por qué? Alexander Sterling no respondió de inmediato. Miró más allá de ella hacia el caballete vacío y luego hacia el océano. Su mirada parecía perderse, atrapada en un recuerdo. Hace 13 meses, mi esposa Eleanor murió, dijo, las palabras crudas y sin adornos. Ella fue el gran amor de mi vida, mi mundo entero, y era pintora. La postura defensiva de Clara Ara se suavizó casi imperceptiblemente. No era la apertura que esperaba. La noche en el restaurante, continuó, finalmente encontrando sus ojos. No estaba en un buen lugar. He estado en un estado de rabia y dolor perpetuo desde que ella falleció, y me he convertido en una persona que ella no reconocería. Cuando hice ese comentario sobre tu arte, sobre que era un pasatiempo, no estaba hablando contigo. Dio un paso vacilante hacia el deck, como probando el terreno. Hace años, un asociado de negocios mío hizo un comentario similar sobre el trabajo de Eleyanena. Lo desestimó, la patronizó. Ella lo manejó con una gracia que yo nunca podría poseer. Pero lo que dijiste, mi arte no está en venta, fue casi verbatim lo que ella le dijo ese día. Cuando te enfrentaste a mí, con esa mancha de pintura en tu muñeca y fuego en tus ojos, por una fracción de segundo, la vi a ella, y arremetí contra ti como si estuviera arremetiendo contra el fantasma de su memoria. Parecía completamente destrozado. El titán multimillonario había desaparecido, reemplazado por un esposo en duelo. Fue monstruoso, dijo. Lo que te hice fue cruel e imperdonable. Te costé tu trabajo. Te humillé y ataqué la parte más sagrada de ti, tu creatividad. Cuando descubrí tu trabajo en línea al día siguiente, me sentí humillado. Tu talento es inmenso. Y me di cuenta de que había cometido un pecado terrible. Había intentado apagar una luz, la misma clase de luz que extraño cada día. Finalmente entró al estudio, su presencia llenando el espacio. Se detuvo a pocos pasos de ella. No puedo traer a Eleanor de vuelta, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo deshacer el dolor con el que vivo, pero podía intentar, a mi manera torpe y excesiva, deshacer el daño que te hice. No compré esta casa para poseerte, Clara Ara. La compré para darte libertad. La libertad de crear sin preocuparte por el alquiler o las facturas. La libertad que Eleyanena apenas comenzaba a tener antes de que se la llevaran. Esto no es una jaula. Es una disculpa. Clara Ara permaneció en silencio, procesando su confesión. La historia era tan personal, tan dolorosa, que tenía el innegable timbre de la verdad.
Su ira comenzó a disolverse, reemplazada por una compleja ola de empatía y confusión. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, dijo él. Pero tengo una cosa que pedirte. Una solicitud, no una exigencia. La casa es tuya de cualquier manera. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió una foto y se la mostró. Era una toma sincera de una mujer con un rostro risueño y vibrante y ojos amables, su cabello recogido desordenadamente, una mancha de pintura verde en su mejilla. Estaba frente a un lienzo sin terminar, mirando a la cámara con una expresión de pura alegría. Era Eleyanena. Me gustaría encargarte profesionalmente, dijo Alexander. Quiero que pintes un retrato, no de ella, sino de su espíritu, de su luz. Quiero que pases un tiempo aquí en este espacio y crees una pieza que capture la esencia de lo que hemos discutido. Alegría, pasión, resiliencia, el alma de una artista. Te pagaré cualquier tarifa que nombres. Clara Ara miró de la fotografía de la mujer sonriente al rostro del hombre en duelo frente a ella. Todo el episodio extraño y aterrador finalmente encajó en su lugar. Esto no se trataba de una camarera y un multimillonario. Era sobre el acto desesperado de penitencia de un esposo. Era sobre el poder del arte para resonar a través de las vidas. Antes de que pudiera responder, una voz aguda y desaprobadora cortó el aire. Alexander, ¿cuál es el significado de este circo? Ambos se volvieron. De pie en el pasillo desde la casa principal estaba un hombre mayor con un traje perfectamente confeccionado, su rostro una máscara de severa desaprobación. Clara Ara lo reconoció de una rápida búsqueda en Google que Maya había hecho, Richard Vance, el hermano de Eleyanena. Richard Vance entró al estudio, sus ojos barriendo la escena con la fría evaluación de un litigante. Miró a Clara Ara, luego a su cuñado, y su expresión se endureció. Acabo de hablar con el fideicomiso familiar, dijo Richard, su voz tensa con una ira controlada. Están, por decirlo suavemente, cuestionando tu cordura, regalando un activo de 40 millones de pesos a una desconocida. Le dio a Clara Ara una mirada despectiva de arriba a abajo que le erizó la piel. Esto es un asunto privado, Richard, dijo Alexander, su tono volviéndose acerado. Dejó de ser un asunto privado cuando comenzaste a liquidar activos vinculados al patrimonio de Eleyanena, replicó Richard. Te advertí que esto pasaría. Tu dolor te está haciendo imprudente. ¿Y tú? Giró su atención venenosa hacia Clara Ara. No sé qué clase de juego estás jugando, jovencita, pero se acabó. Eres una oportunista clásica. Viste a un hombre vulnerable y en duelo, y lo manipulaste como a un violín. Eso no es lo que pasó, dijo Clara Ara, su voz temblando ligeramente, pero su resolución endureciéndose. La condescendencia de este hombre era una pálida imitación de la de Sterling, pero era igual de exasperante. Oh, ¿en serio?, se burló Richard. Una camarera es despedida y al día siguiente es la dueña de una villa en Malibú. Es la historia más vieja del libro. Descubrirás que la familia Sterling no es tan fácil de manipular. Nuestros abogados pelearán esto. Te pintaremos como una depredadora, una cazafortunas que se aprovechó. Basta, rugió Alexander. El comando fue tan poderoso, tan absoluto, que sobresaltó físicamente tanto a Clara Ara como a Richard. El esposo en duelo desapareció, y el titán de la industria regresó. Pero esta vez, su poder no estaba dirigido a ella, sino en su defensa. No le hablarás de esa manera, dijo Alexander, interponiéndose entre Clara Ara y su cuñado. Esta joven no hizo nada más que mostrar integridad frente a mi propio comportamiento grosero. No pidió nada. No manipuló a nadie. Esta fue mi decisión. Mía sola. Y en cuanto al patrimonio de Eleyanena, esta propiedad fue comprada con mis fondos personales, y lo sabes. Dio un paso más cerca de Richard, su voz bajando a un tono peligrosamente bajo. Durante un año, tú y la familia me han estado observando, susurrando, esperando a que lo supere. Han intentado gestionar mi dolor como un activo corporativo.
Quieres proteger la memoria de Eleanor. Eleanor habría estado horrorizada por lo que hice y habría admirado lo que Clara hizo. Esta acción, este circo, como lo llamas, es lo primero que he hecho en 13 meses que se siente fiel al hombre que Eleanor amaba. Así que retrocederás. Retirarás a tus abogados o te enfrentarás a mí no como tu cuñado, sino como tu adversario. ¿Y sabes cómo termina eso? Richard palideció. Había visto a Alexander Sterling en modo adversario. Era una carnicería corporativa. Miró del rostro inflexible de Alexander al desafiante de Clara. Había perdido. Con una última mirada fulminante a Clara, dio media vuelta y salió furioso. El silencio que dejó atrás era pesado. Alexander se volvió hacia Clara, su pecho subiendo y bajando. La ira se desvaneció lentamente, dejándolo exhausto, pero también, por primera vez, en paz. Lo siento por eso, dijo. Tiene buenas intenciones, pero su dolor se expresa como control. Clara finalmente encontró su voz. Miró el caballete, el océano, la increíble e imposible oportunidad que había nacido de un momento de desafío. No era la persona que era hace 3 días. No era una víctima, no era una damisela, y ciertamente no era una oportunista. Era una artista. Aceptaré tu encargo, señor Sterling, dijo, su voz clara y fuerte. Su rostro registró sorpresa y luego alivio. Pero tengo condiciones, continuó ella. Él asintió. Por supuesto. La villa, dijo, gesticulando a su alrededor. Es un regalo extraordinario. Lo acepto, no como un acuerdo, sino como la disculpa que pretendías que fuera. Gracias. Tomó una respiración profunda. Pero el arte es separado. Esto no es un favor. Será un contrato profesional. Acordaremos una tarifa, una razonable, basada en las tarifas de mercado para un pintor de mi posición, no en tu patrimonio neto. El contrato especificará entregables, plazos y tus derechos de uso para la pieza final. No seré tu proyecto mascota ni tu caso de caridad. Seré tu artista contratada. Extendió su mano. Si vamos a hacer esto, lo haremos como profesionales. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alexander Sterling. Fue la primera sonrisa genuina que ella había visto de él y transformó sus rasgos severos. Llegó a sus ojos, que se arrugaron en las esquinas. La miraba con profundo respeto. Tomó su mano, su agarre firme y cálido. En tus términos, señorita Evans. En tus términos. Genevieve redactará el contrato mañana. Soltó su mano y caminó hacia el borde del estudio, girándose para irse. El estudio ya está equipado con suministros básicos, dijo. Cualquier cosa más que necesites, solo envía una lista a Genevieve. Tómate tu tiempo. Crea algo que importe. Hizo una pausa por un momento. Y Clara, gracias. Luego se dio la vuelta y caminó por la playa, su silueta encogiéndose contra la inmensidad del sol poniente. Clara estaba sola en su estudio. Su estudio. Las palabras sabían a algo extraño y mágico. La luz del atardecer, dorada y suave, se derramaba por el tragaluz, iluminando las motas de polvo danzando en el aire. Miró el lienzo en blanco en el caballete, luego hacia el océano, sus olas susurrando en la orilla. No era un final de cuento de hadas. Era algo mucho más complejo y real. Era una historia de cómo un momento de crueldad desgarradora nacida del dolor podía ser enfrentado con un acto de integridad inquebrantable. Era la historia de 2 personas rotas de mundos diferentes que, a través de una serie de eventos extraños y dramáticos, se habían ofrecido mutuamente, sin querer, un camino hacia la sanación. Caminó hacia su nuevo conjunto prístino de pinturas. Destapó un tubo de oro brillante y esperanzado y exprimió una cantidad generosa en su paleta. Luego tomó un pincel, enfrentó el lienzo y comenzó a pintar. Entonces, ¿de qué trata realmente esta historia?
¿Es una historia de Cenicienta para la era moderna? ¿O es algo más? Clara Ara Evans no fue salvada por un multimillonario. Se le dio una oportunidad porque se negó a ser silenciada. Su integridad, su feroz protección de su propia alma y su arte, fue el verdadero catalizador del cambio. El gran gesto de Alexander Sterling no se trataba de comprar el perdón. Fue un intento humano desesperado de honrar una memoria y corregir un error profundo. Demuestra que a veces las conexiones más inesperadas surgen de nuestros peores momentos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara Ara? ¿Habrías aceptado la villa? ¿Te habrías reunido con él? Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que elegir entre nuestros principios y nuestra comodidad. La historia de Clara Ara es un poderoso recordatorio de que, a veces, mantenerte firme, incluso cuando te cuesta todo, puede llevarte a un destino que nunca podrías haber imaginado. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta. Compártela con alguien que aprecie una historia de fuerza y segundas oportunidades sorprendentes. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te harán pensar y